bendición estar aquí de nuevo, ¿verdad? Para dar esa palabra, para dar ese alimento espiritual a nuestras almas. Amén. Vamos a escuchar una alabanza para poder entrar en el mensaje, la palabra de Dios. Es algo especial, el amor de Dios para con nosotros. Por eso siempre le debemos de cantar. Es la única manera de cómo nuestro corazón puede estar agradecido para con Dios. Cantarle alabanzas. Hace muchísimos años, hace muchos siglos, había un ser que el Señor creó para su alabanza. Se llamaba Luzbel. Era luz en el reino del Señor. Y era el encargado de toda la alabanza en el cielo para nuestro Dios. Pero él un día puso orgullo en su corazón y dijo: seré más. No dijo igual, sino que más que Dios. Ese fue su gran error. Pero por eso está donde está. Amados hermanos, pónganse de pie. Vamos a hablar. Vamos a leer la palabra de nuestro Rey, de nuestro Dios, en adoración y alabanza. Vayamos al libro de Efesios capítulo 5, verso 1. Efesios capítulo 5, verso 1 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Verso 2. Y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor agradable. Inclinen sus rostros. Padre de la gloria, bendito Señor, te damos gracias con todo nuestro corazón, porque hasta este momento, hasta esta hora, nos has ayudado. Nos has dado aliento de vida, porque tienes un gran amor para cada uno de nosotros. Permíteme, Señor, que podamos abrir nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para que podamos ver y oír tu preciosa palabra, y que seamos obedientes a ella misma. Bendice, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, amados hermanos. Pueden sentarse. Primero doy gracias a nuestros pastores, Albino y María Barrios, por esta oportunidad de poder predicar la palabra de Dios. No es sencillo, amados hermanos, siempre lo he dicho, que pararse aquí en el altar del Señor para pregonar su palabra. Yo creo que cada uno de los que se vienen y se paren aquí a decir la palabra de Dios lo hacen con temor y temblor. Quiero traerles a memoria en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios venía en el desierto y levantaban el tabernáculo y hacían y levantaban adoración a nuestro Dios. Ellos, el pueblo, solo podía llegar al lugar santo. El único que entraba al lugar santísimo era el sacerdote, y lo hacían de una manera, amados hermanos, muy especial. Recuerden que los amarraban con una cuerda y sus vestiduras en la falda tenían campanitas que se oían cuando él caminaba, el sacerdote, en el lugar santísimo. Esas campanitas sonaban cuando él caminaba y estaba sirviendo en el lugar santísimo. Varias veces sacerdotes osados entraban al lugar santísimo no siendo santos, no siendo puros. ¿Qué sucedía? Ahí mismo caían muertos. Entonces los que estaban afuera los sacaban con la cuerda que tenía atada. Es algo especial, se lo vuelvo a repetir, el venir y pararse en este lugar. El vaso tiene que estar limpio, puro, para poder expresar la palabra de Dios. Por eso les digo, no es sencillo, no es fácil, pero con la ayuda del Señor sí podemos. Amén. Como leíamos en el libro de Efesios, Pablo escribía a ellos en el capítulo 5, verso 1, dice: sed pues imitadores de Dios. Tal vez ustedes recordarán madres, especialmente madres que han tenido sus pequeños niños, 5, 6, 7 años, y que en un momento esta nena, esta bebita, esta niña se ha puesto los zapatos de mamá y se ha tratado de maquillar, pintarse los labios, las mejillas. Gracioso, ¿verdad? Se ve muy gracioso, muy divertido. Iglesia, nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Dios. Imitadores. ¿Cómo es el Señor?
así debemos nosotros imitarlo. ¿Cómo caminó el Señor Jesucristo sobre esta tierra? Recuerdo que en ocasiones mi madre me decía: caminas igual que tu papá, tienes el mismo andar de tu papá. Y eso es normal, ¿verdad? Ver que los hijos saquen características de sus padres. Nosotros debemos todos ser imitadores de nuestro Dios. Imitar. ¿Cómo caminó el Señor Jesucristo sobre esta tierra? En santidad. Porque sin santidad no le vamos a ver. Sigue diciendo el verso 2: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable. Caminemos, amados hermanos, en amor. ¿Cómo vamos a demostrar nosotros ese caminar en la iglesia? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice que debemos hacerlo como un olor agradable a Dios. Aroma agradable a nuestro Dios. Hay un pasaje que dice que el Espíritu de Dios queme la grosura de la carne, porque esta carne se acomoda, ¿no? O sea, esta carne solo desea cosas del mundo. Tal vez algunos de nosotros no nos diferenciamos de lo que hace el mundo. Amados hermanos, yo en lo personal no les conozco, no sé cómo caminan ustedes en el mundo, pero individualmente tenemos esa responsabilidad de caminar bien, de caminar en amor, porque el Señor Jesucristo caminó de esa manera sobre este mundo. Ejemplo os he dejado, dice, así como yo hice, haced vosotros también. Nos dejó esa encomienda, nos dejó, amados hermanos, ejemplo de cómo debemos de caminar sobre este mundo y hacer esa diferencia de cómo camina el mundo y cómo caminamos nosotros. Tiene que haber diferencia. En cualquier lugar que nosotros nos movamos o tengamos actividad en nuestro trabajo, tenemos que hacer la diferencia. Identifiquémonos como hijos de Dios, como hijos de la luz. Amados hermanos, a donde vayamos, que seamos conocidos como hijos de Dios. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Qué palabras decimos? Esas son formas de imitar a Dios. Libro de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1. Libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Ahí nos va a hablar Pablo capítulo 11, verso 1, de cómo realmente él se comportaba. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué nos dice Pablo
que seamos imitadores de Él, y por qué no directamente del Señor Jesucristo. Porque, amados hermanos, en esa hora en que Pablo decía esta frase, este verso, estas palabras, no habían visto al Señor Jesucristo. Nadie vio al Señor Jesucristo cuando Pablo estaba predicando esta palabra. Entonces, el ejemplo es Él. ¿Para qué? Porque Él imitaba a Dios, imitaba a Cristo. Entonces, esa imitación se reflejaba en Él. Entonces, le dice: hermanos, sean imitadores de mí, como el Señor. Él es imitador de Cristo. La iglesia, amados hermanos, está atravesando por una difícil situación, difícil época. Pero tenemos la cobertura de nuestro Dios sobre nosotros. Y eso es lo que nos da esa fuerza para seguir adelante. La fuerza que emana nuestro Dios de su diestra en nosotros. Porque le creemos, ¿verdad? Creemos que el Señor Jesucristo está en nuestro corazón. Y Él lo prometió. Amén. Pero la iglesia, amados hermanos, sea la mayoría de las congregaciones hoy en día, no da esa diferencia del mundo con los hijos de Dios. Por eso tenemos que hacer esa pauta en nuestra vida, de hacer esa diferencia. Así como Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuestros pastores son ejemplos, nuestros líderes son ejemplos para cada uno de nosotros. No dejemos de verlos, amados hermanos. Seamos imitadores de ellos para que nosotros tengamos esa fortaleza para poder seguir adelante en este mundo. Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentimiento nos habla aquí esta palabra? ¿Cómo no amó el Señor Jesucristo a la humanidad, que dio su vida por cada uno de nosotros? Ese sentimiento, amados hermanos, nosotros también debemos sentirlo en cada uno de nosotros. Amarnos, ayudarnos. Dicen que los fuertes deben ayudar a los débiles. Los fuertes deben de llevar las cargas de los débiles, ayudarnos entre nosotros mismos, para que nosotros seamos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Imitar a nuestro Dios. ¿Saben lo que significa la palabra imitar? Copiar. Parecernos más a Él. Desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Jesucristo, un apóstol le dijo al Señor: enséñanos al Padre y nos basta. Y Él le respondió:
energéticamente y le dice: ¿no me has visto a mí? Si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es reflejo de nuestro Dios en Cristo. Y entonces nosotros tenemos que imitar las cosas que el Señor Jesucristo hace para que nosotros seamos imitadores de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, amados hermanos, especialmente los padres que tienen sus hijos y los hijos se van desviando, se van yendo por caminos diferentes. Nosotros no podemos cambiar a nuestros hijos, amados. Por mucho que nosotros les aconsejemos, nuestros hijos no van a ser santos ni van a cambiar. Esa es tarea de nuestro Dios. Así como Él nos cambió a nosotros un día, así va a cambiar Dios a nuestros hijos. Amén. Pero nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos. Amén. Para que ellos vean lo que nosotros hacemos y así ellos sean convencidos, ¿verdad? Por la palabra de nuestro Dios. Amén. Vayamos a la cita bíblica ahí mismo en el libro de Filipenses capítulo 3, verso 17. Filipenses capítulo 3, verso 17 dice la palabra de Dios: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo les hablaba a la iglesia de Filipos que tomaran ejemplo de sus líderes cristianos. Eso nos dice a nosotros que no tenemos que tomar ejemplo nosotros de nuestros pastores, de nuestros líderes, para que sigamos adelante, amados hermanos, en este caminar que el Señor nos ha mostrado. Amén. Verso 18. Porque por ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Se dan cuenta?